Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Dilcia Lisset Mejía, estudiante de la carrera de Turismo. Actualmente me encuentro cursando la clase de Filosofía impartida por el catedrático Guillermo Brandt. En calidad de tarea, presento el tema El vitalismo, el problema de la vida. Es importante que nosotros podamos entender que el vitalismo surge como una de las filosofías más provocativas de su tiempo, constituyendo así un gran reto al status quo filosófico y capaz de infundir nueva energía al entendimiento de la existencia del ser humano. Pero para que nosotros podamos entender un poco más acerca de esta filosofía que causó tanto revuelo en su tiempo, es necesario que podamos responder a la siguiente pregunta: ¿qué es el vitalismo? Si bien el vitalismo es una corriente que propone que la vida no puede reducirse a simples procesos fisioquímicos, sino que es impulsada a través de una fuerza vital, y he ahí su nombre, vitalismo, ¿verdad? O una energía única. La idea central del vitalismo es que esa fuerza aporta vitalidad, animación o propósito, algo que los seres inanimados carecen. Esta corriente filosófica tiene sus orígenes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde la ciencia estaba teniendo un avance continuo y dominante. En este tiempo surge esta filosofía, ¿verdad? La cual rompía con los estándares de la ciencia. Para poder ver la vida o observar la vida. Esta corriente fue llamada vitalismo, ¿verdad? Que muy pronto fue llamada también la filosofía del vitalismo. Tal y como mencioné, esta filosofía sostiene que la vida no puede reducirse a simples cosas materiales como el cuerpo, sino que hay algo que trasciende, algo mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir, ¿verdad? Esa fuerza vital es lo que da complejidad y creatividad al ser humano. Uno de los argumentos claves del vitalismo es que la vida es mucho más de lo que se puede percibir, que solo química o física, ¿verdad? Algo que la ciencia trataba de explicar, pero para el vitalismo la vida es algo mucho más profundo y más trascendental. Seguidamente de esto podemos observar, y en la diapositiva anterior, que uno de las personas o filósofos que más influenció, que más aportó en esta filosofía del vitalismo es el filósofo Friedrich Nietzsche. Sus contribuciones ayudaron a dar luz a muchas cosas, y dentro de esto podemos ver que surge una frase, por así decirlo, que es fuerza vital o elan vital, ¿verdad? Vital. Una de las características que resalta al vitalismo es esta, y esta frase fue acuñada por el filósofo Henry Bergson. Y induce este término para describir la energía interna o el impulso que, según él, impulsa a los seres vivos hacia la evolución y hacia el crecimiento creativo. La vida, desde el vitalismo, no se mueve solo en una línea intermedia, sino que tiene una chispa o un impulso que no puede explicarse por los procesos materiales que forman el cuerpo humano, ¿verdad? Para los vitalistas, la vida tiene una dirección o un propósito inherente. Esto se contrasta con la visión puramente biológica de la evolución, que ve el cambio en los organismos como resultado de selección natural sin un objetivo en específico. Según el vitalismo, la vida sí aspira un para qué o un propósito, lo cual hace que los seres vivos se desarrollen y evolucionen de maneras únicas. Seguidamente de esto,
Es importante que podamos entender que la palabra vitalismo se conoce en diferentes países o en diferentes regiones de diferentes formas. El vitalismo no solo es una filosofía occidental, sino que tiene múltiples contextos culturales y espirituales, como por ejemplo, si alguna vez han visto la película de Kung Fu Panda, recordarán que el guerrero dragón siempre está en busca de su chi, de ese propósito interno, eso que determina o que rige su vida, cuál fue el propósito para el cual él fue creado, algo que va mucho más allá de solo su cuerpo físico, algo trascendental. Podríamos decir que el vitalismo en el país de China entonces es el Qi, o lo identifican como el Qi en la cultura china, ¿verdad? El prana en la India, y bíblicamente se le conoce como el Nepesh. Todas estas se refieren a una energía vital que da vida a los seres humanos. Seguidamente de esto podemos ver que el vitalismo ha tenido un fuerte impacto. Durante el siglo XIX, el vitalismo inspiró a muchos científicos y filósofos a explorar temas de conciencia, propósito, incluso la psicología. Algunos aspectos vitalistas ayudaron a abrir debates sobre la naturaleza de los seres vivos, ¿verdad? Y algunos de los impactos que más podemos conocer o de los cuales tenemos mucha más información es sobre la biología y medicina. El vitalismo influyó en el estudio del desarrollo de los organismos, planteando preguntas sobre cómo las células se organizan para formar un todo funcional. Aunque desechado en gran medida, la idea de una fuerza organizadora inspiró a los investigadores tempranos en la embriología. Número 2, tenemos un impacto en la psicología. El énfasis del vitalismo en el propósito y el crecimiento influenció esta rama de la psicología que prioriza el potencial humano, la autorrealización y la búsqueda de significado. Y por último, tenemos el impacto en lo que es la ética y la filosofía de la vida. La idea vitalista de que los organismos tienen un propósito inherente ha influido en esta corriente, que enfatiza el valor intrínseco de todas las formas de vida y la interconexión que hay entre ellos. Para ir terminando, comparto un poco de lo que fue para mí este tema, mis conclusiones. Aunque el vitalismo no es ampliamente aceptado, sus preguntas aún influyen en la filosofía y también en la ética. ¿Realmente es suficiente la ciencia para entender lo que es la vida? ¿O realmente la vida es algo complejo que va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender? Aunque el vitalismo no sea ampliamente aceptado, sus preguntas aún influyen, ¿verdad? Esto me lleva a dar mi opinión sobre el tema del vitalismo. La Biblia me enseña que Dios es el creador de la vida y la fuente última de todo lo que existe. Esto lo podemos ver en referencia a Génesis 2:7. Esto resuena con la idea vitalista, si lo queremos ver así, como una fuerza que anima a los seres vivos. Pero la Escritura identifica a esa fuerza como Dios mismo, no como un principio abstracto o impersonal, como lo dicta el vitalismo. El vitalismo destaca que la vida no puede reducirse a procesos físicos o químicos. Bíblicamente, esta visión está alineada con pasajes como Eclesiastés 12:7, que nos dice: el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Esto sugiere que la vida tiene un componente espiritual que trasciende más allá de la materia. Aunque el vitalismo habla de una fuerza vital, no reconoce a una fuente específica o personal. Dentro de mis creencias, esa fuerza no es impersonal o desconocida, sino que es el propio Dios.
quien sostiene toda la creación. Es lo que nos dice Hechos 17:28, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Además, Colosenses 1:17 dice que Cristo es quien mantiene todas las cosas unidas. El vitalismo sugiere que los seres vivos tienen una tendencia intrínseca hacia metas u objetivos. La Biblia me confirma que la vida no es accidental ni carece de propósito. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y finalmente, el vitalismo acierta al señalar que la vida son más que procesos materiales y que tiene un propósito inherente. Sin embargo, no reconoce que Dios es la fuente personal y soberana de esta fuerza vital. La vida, según la Biblia, no solo es física, sino espiritual, con un propósito divino y eterno. Interpretar el vitalismo a la luz de la palabra de Dios me permite redirigir estas ideas filosóficas hacia una comprensión más profunda y centrada en el Creador, porque el vitalismo tiene mucho que ver con lo que la Biblia habla, simplemente que el vitalismo no reconoce esa fuerza divina. Esas son mis conclusiones dentro de lo que yo considero acerca del vitalismo y lo que pude entender. Muchas gracias por su atención.